Un saludo a toda la audiencia de Cinculillo. En el siguiente podcast que van a ver, pues estábamos ubicados en una zona como de tránsito peatonal, así que en algunos momentos o me verán haciendo caras o escucharán algo de ruido. Traté de hacer la mejor edición posible, sin embargo, pues les pido tener un poquito de paciencia con eso. De todas maneras, la información que van a escuchar es de alto valor. Muchísimas gracias y les dejo con el video. Bueno, un saludo a toda la audiencia de Cinculillo, Cinculillo a lo político. Hoy, pues, la persona que amablemente nos regala su tiempo nos va a hablar sobre temas ambientales y esto, pues, porque se está moviendo este asunto ambiental acá en Bogotá también. Y bueno, para no hacer aquí más larga esta introducción, Germán, muchas gracias y si A nos ti, regalas tu presentación. No, muchísimas gracias. Pues bueno, un saludo a toda la audiencia de Cinculillo. Mi nombre es Germán Andrés Quimbayo Ruiz. Soy ecólogo, tengo una maestría en geografía y tengo un doctorado en encuentros sociales y culturales y mi tesis estuvo enfocada, mi tesis doctoral en temas de conflictos ambientales asociados al ordenamiento territorial en Bogotá en los últimos años, que es parte de un trabajo que he venido desarrollando. Actualmente pues me desempeño como catedrático universitario, investigador también con diferentes universidades, más recientemente con el programa de estudios de posgrado en geografía de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en convenio con el IGAC, y también hago parte de la iniciativa del Centro Pensamiento Río Magdalena del Departamento de Geografía de la Universidad Nacional de Colombia. Muchas gracias, Germán. Bueno, la audiencia te conoce un poco porque tú me regalaste la joya, la perla con la que he podido también movilizar el tema del humedal salitre del Greco y pues yo aproveché que aceptaste esa invitación pública y abierta. Empecemos por el lugar que me parece como de inicio para ubicarnos todas y todos en este tema ambiental y es ¿cómo hablar de conflictos ambientales? ¿De qué estamos hablando cuando estamos hablando de conflictos ambientales? Bien, no, de nuevo pues el agradecimiento, ¿no? O sea, pues para mí siempre es como importante compartir, pues digamos, la experiencia y un poco también el encuentro del espacio y pues a mí me emociona mucho también. Pues digamos, a veces asumimos que los conflictos ambientales son como una problemática puntual, ¿cierto? O es algo que tiene una carga necesariamente negativa. O sea, que estamos buscando como una resolución completa a los conflictos y muchas veces lo que pasa con los conflictos, en este caso ambientales, es que tienen un carácter útil. ¿Y la utilidad cuál es? Explicitar o hacer más visibles las tensiones que hay, en este caso, en un territorio, ¿no? O sea, qué dinámicas de poder hay, ¿no? ¿Qué problemas hay? ¿Quién los está ejerciendo? Si hay un proyecto de desarrollo que está impactando, digamos, un territorio puntual, que lo estamos viendo, digamos, con el tema del área del humedal de Salitre del Greco y toda esta intervención de Vive Claro, es para qué y para quiénes se hace este tipo de obras, ¿no? No se trata necesariamente de cuestionar el porqué de la obra, no, es para qué y para quiénes, ¿no? Y de qué manera se desarrollan, ¿no? Entonces, los conflictos ambientales y esta categoría de conflicto ambiental ayuda a entender eso, ¿no? O sea, muchas veces es como, sí, es importante ver que hay un problema ahí, pero la situación problemática ayuda a ver que hay unos intereses en disputa, hay unas pugnas ahí, hay unas visiones encontradas en un mismo espacio geográfico, o sea, en ese espacio donde están haciéndolo de claro para algunas personas es un humedal, cosa que es una cuestión totalmente válida, y pues más en estos tiempos en los que estamos, ¿no? O sea, que es un espacio del agua, además Sí. porque pues está, como lo compartiste, pues digamos, en tu contenido y el material que te compartí de Diego Martínez Celis, ¿no? Pues el agua sí tiene una memoria, el agua está presente, ¿no? No es una cosa que pues porque no la veamos superficialmente no está, no está, está ahí siempre. Entonces pues eso, pero pues para un planificador urbano es una zona que pues está como proclive a diferentes desarrollos de diferente y ahí es donde también entra el interés, no sé, privado en este caso, de quienes están detrás de esta intervención, ¿no? Están pensando pues, ya para un usufructo
que pues podemos desarrollar ahora más adelante con más detalle un poco la problemática que igual tú has venido presentando en tu canal y con tu contenido y que yo celebro también mucho, aprovecho para decir eso porque es Muchas algo de lo que gracias. nos está hablando como debería, ¿no? Y que esto está pues fuera de cualquier tema como de, Chicas, de, digamos, como de esas dinámicas o sea, como que no hay hay que, digamos, hay como un tema de que no es que sea o blanco y negro, no, es que hay unas relaciones de poder ahí, hay asimétricas, ¿no? Hay una gente que tiene más poder, más medios, y hay otras personas que pues tienen un reclamo legítimo de territorio y que pues igual es importante escuchar, ¿no? Y no se escucha muchas veces. claro. Sí. Germán, Ujú. ¿qué es lo que, es decir, entendiendo que el conflicto ambiental justamente pone de presente esas asimetrías de poder, esa diferencia de intereses, ¿por qué la naturaleza, eh, por qué existen esas tensiones, esos intereses sobre la naturaleza? Yo creo que algo que la gente da por sentado es que, pues, vivimos rodeados de naturaleza y ya, simplemente la damos por sentado. Pero ¿por qué? ¿Qué es lo que hace que se mueva todo esto alrededor por ejemplo, el agua, de, por ejemplo, el territorio, Ujú. de, qué sé yo, un paisaje? Mira, es que claro, cuando uno habla del tema ambiental o uno habla del tema ambiental, se asume que es una cosa como que no tiene política o que está ajena, digamos, como a estas dinámicas que tenemos como sociedad, ¿no? De dinámicas de opresión, de desigualdades, pero pues si finalmente la humanidad también es naturaleza humanizada, ¿no? O sea, hacemos parte también del entorno. Estos ya son discusiones que se han venido dando pues, del pensamiento ambiental. Y aquí quiero rescatar también el pensamiento ambiental latinoamericano y colombiano, ¿no? De entender lo ambiental como la totalidad de la realidad, que o sea, no vamos por partes separadas, porque es que pues, es también esta idea de la naturaleza como algo externo a nosotros y cuando no es así. O sea, eso es una idea que nos impusieron desde el pensamiento moderno y ahí pues hay unas discusiones también que tienen que ver con toda esta historia de la colonialidad, ¿no? O sea, que está como en disputa. Hay gente que le molesta que uno hable todavía de colonialidad en estos tiempos porque pues no, o sea, los legados de esta imposición, digamos, moderna sobre otro tipo de conocimientos que en estas tierras en las que habitamos y estamos, había otro tipo, otra forma de relacionarse con el territorio y con el mundo. Eh, Tampoco quiero romantizarla, pero pues al menos sí era un poco más integrada a lo que realmente es el territorio, ¿no? Que eran todas estas visiones de los pueblos originarios acá, en particular, digamos, el pueblo muisca y anteriores a ellos, de entender el territorio diferente, ¿no? De una manera más integral, de un poco esta idea que viene ahora que no, se maneja en todo el país y que hay un programa de gobierno que pues digamos personalmente yo reconozco ese esfuerzo de un programa como el ordenamiento alrededor del agua, pero el ordenamiento alrededor del agua, del territorio, eh, es como una aproximación más o menos, ahí hay puntos de divergencia, pero es básicamente lo que los pueblos que han tenido una conexión un poco más digamos, aterrizada al terreno, han entendido, digamos, cómo relacionarse al agua, entender sus flujos, sus pulsos, ¿no? Sus dinámicas, ¿no? A contrario, digamos, a estas lógicas que vienen, que pues, o sea, el colonialismo no es una cosa del pasado, está en el presente, pues, con el modelo de desarrollo que tenemos, de desarrollo entre comillas, ¿no? Que genera estas desigualdades y estas cosas, ¿no? Entonces, ahí hay como, pues, unas discusiones y eso me lleva a un punto de la pregunta que me haces de cómo se valora. Entonces hay unas racionalidades en conflicto, que eso es un concepto que emerge ahí de esas distintas diferentes visiones de mundo que corresponden precisamente a esas formas de entendimiento del territorio que entran ahí en choque y establecen unas, que también es lo que se ha llamado en algunos campos, está la ecología política, la economía ecológica, bueno, etcétera, que han definido esto como unos lenguajes de valoración de la naturaleza, ¿no? Sí. Entonces eso es como, y cuando hay unos lenguajes de valoración, puede ser monetario o puede ser cultural, pero entonces cuando chocan, entonces es cuando entran esas racionalidades en conflicto que no es algo abstracto, esas racionalidades tienen una materialidad que es como tú intervienes materialmente el territorio. Ok, vámonos a eso. Ujú. Y es como, listo, tenemos
esa diferente valoración de la naturaleza, que no solamente es económica, sino que también puede ser social, cultural, De simbólica. ocio también incluso, o sea, ¿por qué no pensarse eso? Sí. Claro. Entonces, si tenemos eso y la expresión ya en el territorio, ya la expresión específica sobre un elemento de la naturaleza como el agua, la planta, lo que sea, digamos, que estemos valorando, ¿cómo está relacionada con esa valoración? O sea, Y que, pues, disculpa, y que ya, expresa el conflicto, ¿no es cierto? El claro, conflicto exacto, ambiental. sí. Digamos, es que hay como una idea, ¿no? Que lo material, lo simbólico van diferente, no, son parte del mismo proceso, son mutuamente constitutivos. Entonces, la forma en tú cómo concibes el mundo, pues va a tener una implicación material, ¿no? Corresponde. Y ahí hablamos también, pues no solamente de visiones de mundo, ideologías, ¿no? De cómo, qué es más provechoso, pues para un conjunto social. Y aquí quiero extender algo socioecológico también, porque a veces se nos olvida que convivimos con otras especies Sí, todo el tiempo además, o sea, que no hay, no solamente hablamos solamente de las mascotas, ¿no? Sino pues en general, ¿no? O sea, la fauna, flora silvestre, lo que constituye la base ecológica del territorio, pero entonces es como esa lógica de pensarse que no es una cosa solamente instrumentalizada, sino que es la base de la vida, de lo que hacemos todo el tiempo, pero empieza a haber como esta tensión precisamente en el usufructo ya de generar una serie de ganancias a corto plazo para unas pocas manos. Y esto a estas discusiones, o sea, estamos hablando acá del Salit el Greco, sí, pero y que usualmente pues tampoco sale como en un conflicto o una situación de conflictividad ambiental, siempre salen como estos casos más en zonas apartadas de grandes centros urbanos, en territorios que han estado sometidos a la peor cara de los extractivismos, ¿no? Mineros, claro. energéticos, agroextractivismos también existen, ¿no? Los monocultivos, etcétera. Digamos como que Y siempre los expansionistas. expansión urbana también. Exacto, sino que muchas veces el tema ambiental se ve también es como fuera de las ciudades y no, porque además al mismo tiempo las ciudades o los entornos urbanos son, digamos, hay una frase también muy que se ha usado mucho en todos estos temas ambientales y que le he escuchado durante toda mi trayectoria profesional investigativa, que pues, y particularmente en un país como Colombia, o sea, sin campo no hay ciudad. Y digamos que las ciudades también tienen, no solamente dentro de su interior, sino también en su entorno regional, unos espacios de dependencia, pues de donde viene el agua, o sea, que lo vimos claramente ahora con este tema que pues realmente también o sea, hablan de una crisis, digamos, que efectivamente hubo un tema físico ahí, digamos, por ejemplo, el fenómeno del niño, de sequía, etcétera, pero que también debe una serie como de, bueno, pero finalmente, ¿quién está usando más el agua, no? ¿Para qué la está usando, no? Echándole y responsabilizándose exclusivamente la responsabilidad a quienes menos tienen que ver con esta crisis, que es la gente de a pie. O sea, todos y todas tenemos una responsabilidad, pero las responsabilidades en temas ambientales de emergencia climática tienen que ser diferenciadas, porque el nivel de impacto y el nivel de daño que ha habido al planeta de estas dinámicas del agua y del clima no las han ejercido de igual, digamos, responsabilidad toda la humanidad, no, ha sido un puñado de gente muy poderosa y esto no es un carretazo, pues para la gente que dice que esto es una cosa ideológica, todo es ideológico además, bueno, que es como una manera, digamos, despreciativa hacia quienes indicamos esto o que somos alguien muy extremista o radical. Esto está documentado también, esto ha tenido una documentación científica de cifras que han estimado que precisamente las poblaciones más onerosas, más ricas de la humanidad, y pues las sociedades también, ¿no? Por su extensión, por su modelo de desarrollo han generado lo que ya hace varias décadas incluso se ha denominado como una huella ecológica sobre estos países como los nuestros, digamos, por extracción de recursos, ¿no? Y por mantener unos niveles de vida muy altos que son muy costosos para el planeta, ¿no? Mm. Entonces, pero volviendo como a ese caso acá y a la pregunta que me haces, pues es que hay ese choque, esa racionalidad entre racionalidades, perdón, digamos como ese choque entre racionalidades, esas racionalidades en conflicto, están explicando un poco esa tensión de que hay un modelo de desarrollo que prevalece las ganancias a un costo muy alto, altísimo, de hecho, o sea, que es un modelo depredador de muerte, esto no es una exageración, o hay otras alternativas, que de hecho es lo que se ha planteado desde América Latina,
pues las alternativas al desarrollo, ¿no? Que es como que ya son alternativas que también pasan ya, incluso en las ciudades, la gente ya hace prácticas por tener y vivir en un mundo menos hostil, Claro. huertas, no sé, como bajarle al consumo, hacer actividades de concienciación y educación ambiental, etcétera. O sea, ya está pasando. Lo que pasa es que están muy marginalizadas, pues porque el modelo es muy avasallante. Y de pronto también nos llegan como las informaciones, nos bombardean de esas informaciones grandes medios de comunicación solo con un tipo pues de información Sí. de narrativa. Germán, vámonos y me quedo también Ujú. con eso, en esa materialidad y en el hecho de que al final, eso, probablemente se nos olvida que estamos conviviendo todo el tiempo en naturaleza y que por eso estos conflictos ambientales muchas veces como que los estamos referenciando fuera de la ciudad, pero justamente en el caso de Salito del Greco está pasando en el corazón de la ciudad Ujú, y sin embargo tú has estudiado más conflictos ujú, ambientales sí, en la ciudad, ¿no? Tenemos como ese referente de, no, la ciudad ya está toda construida, eso ajá, es sí. artificial y ahí no hay nada que defender en términos ambientales y no. Pues si nos cuentas un Ujú, poquito más de sí. otros conflictos que tú hayas visto a lo largo de tu trayectoria y esto. Sí, pues yo debo mencionar y pues les comparto también, digamos, a través de este trabajo, que pues ante todo el trabajo que yo he venido desarrollando ha sido como más de acompañamiento a ciertos procesos, como obviamente desde la experticia que tengo técnica, pero pues digamos como que también yo he aprendido en ese camino de liderazgos locales en su territorio y ayudar un poquito como a documentar eso, digamos, porque es importante documentarlo, sé Sí, que digamos como a veces es una, y tú como profe lo sabes que, y también que has investigado y has hecho esos trabajos que a veces ese trabajo de documentación es muy ingrato, pero es súper necesario. sí. Entonces un poquito pues yo estaba en ese rol también, acompañando en lo posible obviamente y de la manera más respetuosa, pero entonces dentro de ese proceso yo he visto, digamos, el caso más emblemático pues y que conecta con lo del Salito del Greco, pues es el caso de los humedales, o sea, digamos, los humedales en la sabana de Bogotá y en el distrito capital en particular. Es un caso emblemático, paradigmático, de hecho ha sido muy estudiado, ha sido muy atractivo, hasta tal punto incluso pues que la Convención de Humedales Ramsar pues internacional declaró que Bogotá tiene un complejo, el único además urbano en América Latina, aunque hay unas discusiones también de ese tipo de declaraciones, bueno, que hubo detrás de la declaración, eso es para, pero digamos, es diciente de lo importante que han sido y que realmente es detrás de ese reconocimiento, que además no se reconocieron todos los que están, o sea, fueron Okay. unos poquitos ahí, fueron 11 de los que legalmente están en este momento, son 17, 19, ya no recuerdo muy bien con el último pot, creo que son 17, les quedo, o sea, me excuso si no tengo la Pero creo cifra que exacta, sí, sí. 17 en el 551 2021 en el último pot. Eh, pero en la Convención Ramsar solamente declaró 11 del complejo. Pero pues incluso hay más del pot, o sea, hay más que no están reconocidos legalmente. Eh, hay una historia muy interesante porque, digamos, los humedales, los ecosistemas de humedales de Bogotá, este era un territorio de agua, era un poquito el comentario que te hacía pues cuando te compartía lo del profesor Diego Martínez Celis, que la gente cuando dice, ay, pero esos son poteros o que no hay un humedal ahí, que eso no hay agua. O sea, técnicamente si estamos hablando, digamos, de una ciudad como Bogotá, que tiene una planicie inundable, Sí. y hace miles de años fue un gran lago, pero se secó y quedaron unos remanentes, pero un territorio anfibio. Ahora que está tan, digamos, de moda en el buen sentido, digo, o sea, que está muy presente pues por el centenario de nacimiento de Orlando Fals Borda, que ahora todo el mundo habla de territorios anfibios, bueno, que además fue una idea que él, pues, digamos, ayudó a interpretar pues de las comunidades en el Caribe colombiano. Pero pues la gente no se acuerda mucho que pues la sabana de Bogotá también es un territorio anfibio. Lo Okay. fue y los pueblos originarios se movían ahí de manera anfibia. Hay unos antecedentes de camellones para aprovechar toda el agua y hacer agricultura, pesca, ¿no? En los indicios arqueológicos de hace varios años, y que pues lo han investigado, pero digamos, hay una memoria del agua. Lo que quiero llegar con eso es que hay una memoria del agua ahí. El agua ha estado, a pesar, digamos, de la urbanización, de toda la transformación socioecológica que ha habido el territorio. Pero entonces, el tema es que, claro, los humedales que tenemos en este momento, o bien son remanentes de ese ecosistema, o eh, precisamente por esa memoria del agua,
de manera a veces ni siquiera planeada, el agua retoma su lugar y van resurgiendo a pesar de que haya habido transformaciones, el agua vuelve, ¿no? Ok. Y esos espacios, y esta es la historia así ya concreta, por ejemplo, ya conectándola con la gente y porque, digamos, se han hablado de humedales en la ciudad y esto es un trabajo que, pues, no solamente yo, digamos, muchos colegas, muchas colegas han documentado, eh, es que varias comunidades en esta ciudad, a medida que se va urbanizando, especialmente barrios populares, pero pues han habido también barrios de clases medias, clase media alta, que han tenido, digamos, espacios así como humedales, han visto en esos espacios, y aquí quiero usar un concepto, digamos, gente como David Harvey o otras personas han usado un espacio de esperanza, en encontrar un espacio de esperanza ahí como para hacer a la ciudad menos hostil, ¿no? Como algo que nos recuerda al campo. Por ejemplo, la gente que pues, empezó a ocupar por autoconstrucción los barrios populares en Bogotá, que es el 70% De la de esta ciudad, sí. o sea que eso es también otra estadística y que se estimó hace unos años. Varios urbanistas, creo que fue, sí, dos urbanistas, Adriana Hurtado y Angélica Camargo, creo que eran las dos investigadoras que estimaban eso, que digamos como que la mayor parte de esta ciudad construida fue por la autoconstrucción. Y es una discusión más larga de cómo se construyó la ciudad, que es muy bonita, podemos, digamos, debatir o hablar en otro momento, pero lo que voy es que en esos espacios también había obviamente gente que venía del campo, ¿no? Desplazada forzadamente, por muchas maneras, o sea, ahí es donde quiero hacer la conexión entre el campo y la ciudad. Las ciudades colombianas son producto de esa expulsión del campo, de una política decidida hace muchos años de urbanizar el país, pero también a todo costo y Sí. de despoblar el campo a sangre y fuego incluso, no De solamente a través de políticas de despojar. despojar, esa es la Sí. palabra, pero que venían acá, bueno, eso y pues diásporas más recientes, incluso digamos diásporas a nivel internacional. Pero lo que quiero decir con esto es que había gente que pues también se reconectaba con esa vida que tenía en el campo, en la ciudad, ¿no? En esos espacios que quedaban. Y claro, como la ciudad venía creciendo y aún lo sigue haciendo a un ritmo diferente, obviamente, que a como fue, digamos, en el tardío siglo XX, inicios del siglo XXI, claro, esos espacios que eran esos remanentes espacios de esperanza, donde no solamente la gente los veía como un espacio chévere, sino pues también la convivencia interespecie que hablaba, ¿no? Ahí hay unos animales, hay unos valores ambientales, Los conecta. los conecta. Entonces, claro, cuando empezaron a ver esas transformaciones, la gente obviamente pues reaccionó. O sea, no eran ambientalistas per se, pero estaban haciendo trabajo ambiental. O sea, mucha gente incluso construyendo sus barrios, claro, hubo algunos barrios que se hicieron sobre humedales, eso, pero, pero digamos como que no había esa conciencia porque pues también era donde la gente pues por una u otra razón terminaba forzada a vivir, ¿no? Extramuros de ciudad, etcétera. Pero al mismo tiempo, digamos, la gente contra toda adversidad, muchos movimientos, de ahí surgieron los movimientos. Y para no extenderme mucho en la palabra, yo recomiendo mucho y te voy a compartir los enlaces de la investigación que hemos hecho y de otros y otras colegas que han documentado ya con nombre propio porque temo de pronto omitir, Sí. pero un poco aquí yo estoy haciendo el resumen de que pues a partir de todo eso fue que surgió un gran movimiento de de movilización en defensa del territorio que inicialmente era como tener una mejor ciudad, pero terminó siendo el movimiento ambientalista. De hecho, yo planteo, y pues recurriendo, digamos, a unas teorizaciones que hacen algunos teóricos en Brasil, ¿no? E incluso a nivel internacional, de la ambientalización de los movimientos sociales. O sea, que pues ya eran ambientales, o sea, pero llegaron estas ideas y aquí hago la línea temporal, o sea, todo este tema de interés sobre estos espacios pues se generó especialmente a inicios de los 80 del siglo pasado, pero empezaron a llegar todas estas ideas ambientales digamos, de muchos lados del mundo. La cumbre de Río de Janeiro en 92, que fue la que generó, digamos, las convenciones en cambio climático, ¿no? De la convención Marco, ¿no? Que se discute ahora, las conferencias que se hacen, la de biodiversidad también, como conferencia muy similar a la que pues, sucedió aquí en Cali, en Colombia, el año pasado. Se generaron de todo eso, pero ya había un ambientalismo digamos, manejándose a nivel nacional, pero que se venía permeando debates internacionales. Okay. Y acá lo que hubo fue una cosa muy interesante porque
esta gente empezó a tener, digo esta gente, liderazgos barriales en diferentes barrios en Suba. Aquí estoy acordándome de espacios importantes, el humedal de la Conejera, el humedal de Córdoba, hacia el sur, el humedal de la Vaca, el Burro, el humedal de Tibabuyes en Suba también, o sea, y todo el borde occidental. Hubo una cantidad de liderazgos, muchos de ellos mujeres además, que estaban, digamos, luchando primero por mejorar su barrio, pero encontraron en lo ambiental no un pretexto, sino más bien como un vehículo para pensarse una ciudad más amable, menos hostil, y que frente a las presiones que hubo de seguir urbanizando y ese choque de racionalidad del que estábamos hablando ahora, pues que empezara a defender otro modelo de ciudad. O sea, no todo es, uno dice que las vías no sean importantes, que el desarrollo de ciertas obras de infraestructura no sean importantes. Volvemos a lo que comentábamos al principio. Es la manera en el cómo se hacen, el para qué se hacen, ¿no? Claro. Y muchas veces estas obras, pues a veces son hasta proyectos inconclusos, que se vuelven más en proyectos de especulación, de todos estos líos de corrupción que hemos visto, ¿no? De especulación político-económica, de captura del Estado, pues para unos intereses ahí, en nombre supuestamente de lo público, el desarrollo, y en última ni siquiera se hace, o sea, se hace un impacto muy grande, una destrucción territorial, que era lo que planteamos también con unos colegas hace un par de años, con la profesora Liz Beuf, acá en la Universidad Nacional, y Olaf Yasso, que es un colega mexicano geógrafo, que hablamos de que la ciudad, el modelo de ciudad destruye territorio. O sea, hay un concepto que se llama el urbicidio, Ok, y que ese lo conocía. participamos ahí en un libro precisamente con estas dos personas que nos invitaron, que pues el urbicidio es cuando se habla de la destrucción de la ciudad, ¿no? Y usualmente se asocia como a los conflictos bélicos, pues ahora dolorosamente pues en muchos lugares del mundo en este momento, incluyendo pues un genocidio en la Franja de Gaza, de toda esta destrucción de las ciudades así brutalmente, ¿no? De la arquitectura. Pero con el artículo que hicimos acá de la Sabana de Bogotá, acercándonos a algo en Soacha también, hablamos de que el urbicidio también es la destrucción del modelo de ciudad depredador al territorio, la destrucción ecológica, incluso de tejido social, porque también los proyectos de vivienda, de infraestructura, supuestamente bajo un ánimo de mejorarle el hábitat a las personas, ¿no? Especialmente los proyectos de vivienda de interés social, terminan siendo proyectos muy problemáticos, porque no están tampoco generando una calidad de vida o un tejido social, y sumado obviamente pues a la destrucción ecológica, ¿no? Para establecerse, no solamente, y esto se extiende a otros proyectos más, ¿no? Incluyendo cosas como la de Vive Claro en este momento, que es siempre para unos intereses en particular, en nombre supuestamente de un bien común, cuando no Exacto. es así. Cuando no es tal. Me recuerda en lo que has señalado, bueno, no me recuerdo, es que esta es mi discusión de siempre, el asunto micropolítico, Germán. Y cuando tú señalas lideresas en los barrios que encuentran en ciertos valores ecosistémicos una excusa para desatar toda una lucha por la reconstrucción del tejido social, buena parte de estos conflictos ambientales tal vez los vemos reflejados en esos escenarios micropolíticos. Sí. Cuéntame cómo lo ven, digamos, desde tu experiencia, cómo lo has visto. Sí, o sea, efectivamente, digamos, como mucho de cuando suceden estos conflictos o controversias también, ¿no? De ver el conflicto como la controversia. Eso es algo que no había, digamos, dicho de manera más clara, pero realmente es aquí entender los conflictos como controversias, ¿no? Controversias por el territorio. Y es que cuando ocurren, digamos, como estos choques, al mismo tiempo en la resistencia, ¿no? de cuidado al territorio, hay unas prácticas cotidianas, no solamente organizativas, sino, bueno, tú cómo cuidas organizativamente el movimiento, ¿no? Las actividades de divulgación. Ya ahora, pues más recientemente, y yo siento, a pesar, digamos, de lo avasallante que sea el modelo de ciudad, que actualmente tenemos una administración distrital que pues a esto no le interesa mucho, no le interesa nada, de hecho. Sí, no, ¿qué le interesa? Sí, no estoy siendo bastante benevolente, no le interesa nada. Eh, y es este tema, digamos, de que
la movilización también ha cambiado con el tiempo. O sea, antes era como más el perifoneo barrial, digamos, Los había una papelitos movilización. en los Ajá. postes, como te Ahora, pues bueno, conté. son todas las redes sociales que haya y que existan. Obviamente todavía hay mucho trabajo, pero pues digamos es como el trabajo cotidiano del cuidado en el territorio, estar vigilante, de intervenirlo también. Por eso me refería más recientemente, pues ha habido toda esta emergencia, especialmente después de la pandemia y por una razón muy obvia el tema, digamos, de más como de la economía política de lo que generó la pandemia y bueno, pues el momento que estamos viendo también de estallido social y es como las huertas, ¿no? O sea, vemos las huertas, todas las discusiones que hay, a veces nos olvida que lo ambiental, pues, o sea, digamos, lo ambiental también cruza todo como lo político, entonces es el tema de alimentación, o sea, generarse, porque además la biodiversidad también genera alimentación, ¿no? Sí, sí. Acá tenemos, digamos, en las huertas comunitarias, hay un movimiento muy fuerte, pero esos movimientos de huertas están muy conectados a ecosistemas en particulares, ¿no? Están cerca humedales o un ecosistema urbano que no hemos mencionado mucho, pues son los cerros acá circundantes de la ciudad, no solamente los cerros orientales, ¿no? Que pues siempre son los más presentes y obviamente ahí también hay unas luchas interesantes, sino pues también están los cerros del Los sur, cerros del sur, sí. por favor, o sea, bueno, cerros de Suba también en el norte, pero particularmente los del sur, toda la cuenca del Tonjuelo, que tiene, hay incluso en la misma movilización social o socioambiental, incluso pues también se ven ahí también las contradicciones y las diferencias, ¿no? En términos de lo que es nuestra sociedad, ¿no? Las diferencias de clase, bueno, también en la relación de poder, de género, etcétera, étnicas, raciales también, porque se nos olvida que esta ciudad también es negra en algunas partes de la ciudad, hay un Total. borrado con eso, pero bueno, a lo que voy es que hay unos conflictos acá que lo interesante es que a pesar, digamos, de lo duro y a lo que se está enfrentando, hay una resistencia cotidiana en esas prácticas, ¿no? De concientización con la comunidad, tratando de hacer incidencia, incluso de tener interlocución con el Estado, que esa también ha sido un común denominador acá. Digamos, claro, hay una lucha como un... Y esto lo hemos venido discutiendo con varias personas, colegas en los últimos años y que se puede extender también a nivel nacional, no solo en Bogotá, dentro de las luchas territoriales y ambientales, que es cómo las comunidades se relacionan con el Estado, ¿no? Que claro, una podría decir que hay una lucha antisistema, ¿no? Porque el sistema sí, o sea, el sistema evidentemente tiene problemas y es el causante y el capitalismo y bueno, pero al mismo tiempo acá en Colombia por nuestra historia del conflicto, ¿no? Y de cómo se ha configurado el Estado y cómo ha sido capturado también por los intereses, había una relación muy curiosa ahí porque no necesariamente las organizaciones desde el territorio están en contra de lo que, o sea, siempre están diciendo es como venga Estado, haga lo que le Hágase corresponde. parte y Exacto. responsable. Entonces parte de esas, digamos, prácticas cotidianas es que muchos de estos liderazgos y lideresas en particular, pero digamos, los liderazgos hombres, mujeres, eh, y personas en todas sus condiciones de orientación de género, preferencia sexual, bueno, eh, no siendo abogados, abogadas o gente técnica, les ha tocado convertirse pues para sus luchas, les ha tocado tener sobre la marcha ser litigantes Saber también, de todo. saber de todo, porque no han encontrado en el Estado, digamos, una respuesta efectiva. Claro. Pero, digamos, en lugar de contestar, están reclamando, oiga, Estado, vemos que hay unos mecanismos acá que, pues, y también una garantía de derechos, ¿no? Y lo ambiental ha sido muy clave en eso, de hecho. O sea, ¿por qué traigo toda esta discusión? Porque especialmente desde los 90, desde la Constitución del 91, que o sea, que tiene sus cosas. Bueno, yo soy de los que estamos justamente en un momento, una coyuntura política en particular con eso, cuando se habla, digamos, de una constituyente, se habla de consultas populares, etcétera. Pero pues también porque hemos visto que tiene unos límites. Sí. Eso también hay que decirlo. O sea, la Constitución del 91 trajo unas cosas chéveres, pero pues no es, también hay que desacralizar un poco la Constitución del 91, tiene unos límites porque está dentro de un régimen neoliberal. Se concibió desde eso, ¿no? Y también hay unos temas, digamos, como súper, digamos, hay unas paradojas. Bueno, entonces hay una serie de paradojas con el tema de la Constitución. Claro, trae unas garantías, entonces hay unos instrumentos que ahí es donde yo rescato, o sea, digamos, dentro de esa paradoja y esas contradicciones, que la Constitución del 91 sí, digamos, hizo una apertura en términos de la participación en temas ambientales,
ahorita ha sido más discutido por el tema del acuerdo Escazú, ¿no? Sí. De facilitar aún más, ¿no? De democratizar más. El acuerdo Escazú tampoco, digamos, es bueno tenerlo, pero, y esto es un llamado que yo siempre le he hecho muy cordial a mis colegas ambientalistas, no depender exclusivamente de eso, o sea, porque de todas formas también hay límites ahí. Es mejor tenerlo, claro, pero de todas formas todavía está en un marco muy formal, hay que tener una imaginación política para seguir en la defensa ambiental. Pero volviendo al tema de la Constitución, sí, o sea, como que hubo unos mecanismos que permitieron esa apertura que no había antes de derechos de tutela, todos los temas de las acciones de Acciones, grupo, ajá, sí, populares. las acciones populares, y ahí es pues donde pues, lo relaciono con nuestro tema ambiental. O sea, parte de las luchas ambientales que se ganaron en Bogotá fueron por esos procedimientos, pero fue porque la gente los usó. O sea, hubo la acción popular por los humedales, la primera acción de grupo por protección de derechos en el país fue pues la demanda, digamos, por la tragedia del año 97 del derrumbe en Doña Juana. Fue la primera acción de grupo Sí, es en cierto. el país y que pues digamos esa también ha tenido su propia historia muy larga y de hecho pues no ha sido perfecta y de hecho la indemnización digamos que el Estado ha tenido que hacer con eso ha sido muy demorada, de hecho casi tuvieron que pasar 25 años para que le tuvieran que pagar a damnificados y al mismo tiempo también el proceso ahí ha sido digamos hasta donde he podido comprenderlo, no me considero digamos experto en ese caso, no me he acercado, pero pues hasta donde tengo entendido, pues también ha tenido muchos problemas. O sea, quién recibe, además eso, la compensación, que este es otro debate también de compensación ambiental, el mismo concepto. Y esto es una idea también que estamos trabajando con la profesora Liz y con otro profesor, Vladimir Sánchez, y con otros y otras colegas acá en la Universidad Nacional de que hay también, ahí es donde está la paradoja de la ley, ¿no? Que hay unos instrumentos que como bien facilitan, como esta defensa de derechos ambientales, también facilitan que le da vía libre las licencias ambientales, el cómo tú compensas un daño cuando tienes todo el poder, se te facilita todo en términos de la destrucción del territorio. Entonces hay una destrucción legal del territorio. Claro. Entonces, ¿qué se justifica? Y además, Ujú. entonces entra en ese asunto de compensaciones, es como, bueno, con el dinero voy a poder pagar Exactamente. el daño que haga, cuando, bueno, pues puede haber algunas actividades de restauración, pero pues eso nunca será exactamente, Exactamente igual, porque claro. se destruye y ahí no solamente es el tema ecológico y eso, hay algo que estamos explorando precisamente con la profesora Alicia y el profesor Vladimir de la memoria, ¿no? O sea, hay gente, y ahí sí, digamos, me meto con algo que has estado insistiendo que es muy valioso, Ivonne, y es ese tema de que se nos olvida que la gente sí establece en sus territorios unas conexiones vitales que no se tienen que desestimar, o sea, de conexión afectiva, emocional con el territorio, porque son recuerdos, o sea, el árbol, el espejo de agua, la tingua, que es una de las aves más representativas de los humedales de la ciudad de Bogotá, digamos, la gente establece un vínculo emocional fuerte con el que construye proyectos de vida, que eso no se puede desestimar, o sea, y tú cómo vas a compensar eso. Y al mismo tiempo, o sea, de hecho, esos son los valores que también han hecho que movilice la gente. Aquí hemos hablado con algunas personas acá en Bogotá que de hecho parte de la pelea con los humedales es que varios activistas en varios momentos nos han comentado y activistas así, el de los humedales, que fue porque vieron un animalito y les hizo el clic, vieron una tingua, Literal. vieron un curí, o sea, vieron algo que les hizo, entonces hablamos de los animales como instigadores políticos también, Sí, o sea, es como que tremendo. tienen su agencia, ¿no? O sea, porque están ahí, están relacionados, así no lo naturalizamos de esa manera, sí establecemos unos vínculos que precisamente ese modelo moderno, ¿no? De todo este embrujo, ¿no? De la modernidad del capitalismo nos ha hecho abstraernos de esa realidad de la que estamos todo el tiempo así, no la tengamos tan consciente, pero que por ejemplo estas personas que han estado defendiendo sus territorios o que les interesa, que son como esos dolientes, ¿no? Sí. Pues sí han hecho esa conexión mucho más real, ¿no? Porque usualmente pues también el vivir en una ciudad, claro, con todas las comunidades que trae todo, nos ha hecho vivir también como una especie de virtualidad, unas conexiones más virtuales.
pues sabemos de pronto que están ahí, por ejemplo el agua, ¿no? Que hay gente que todavía piensa que es que el agua viene del tubo, entonces, Sí. o que la leche viene del supermercado, ¿no? No, bueno, ese tipo de Y cosas. existe, exacto. Sí. Germán, hay una cosa que mencionaste hace un rato. Bueno, en ese clic estamos absolutamente de acuerdo. Yo creo que es lo que nos moviliza. En clase, esta semana le decía a las y los estudiantes que a mí todavía me sorprende las motivaciones de las personas, Ujú, ¿no? sí. Para todas estas luchas y movilizaciones. Y esa que acabas de mencionar me parece fenomenal, porque realmente es ver un ser y uno decir como, no puede desaparecer, no puedo permitirlo y Claro. que eso te mueva pues para hacer eso. Germán, hay un tema y es en el asunto de un poco esto que señalabas de la Constitución, en la Constitución económica y como su tensión frente a la Constitución política y la garantía de los Ujú. derechos. Eh, y señalabas también como el asunto del, ahora se me olvidó el concepto, La ambientalización. la Ujú. ambientalización. Digamos que uno puede reconocer como dos escenarios, ¿no? Uno que es el escenario formal, Sí. ve que tal vez la norma, tal vez el plan, tal vez lo que está regulando el territorio o un ecosistema tiene una Ujú. dimensión, pero como que la realidad está en otro lugar, ¿no? Como que Sí, hay una brecha. sí, Y sí. a mí me gustaría que tú nos contaras más sobre eso, ¿no? Entiendo que Ujú. tú sabes un poco más sobre ese asunto de, listo, esta brecha y la planeación y qué es lo Sí, que sí, está la pasando. planeación. Claro, sí, lo que es, de hecho, lo hablábamos antes de entrar en registro en cámara, digamos, como lo que está en el papel, como la forma y la función, ¿no? Que es, de hecho, algo que he explorado en mi trabajo con otros colegas, eh, que tenemos, digamos, unos instrumentos de política, pues muy buenos, ¿no? Avanzados. De hecho, en términos ya concretamente hablando de ordenamiento territorial o planeación urbana, pues Colombia en América la tiene muy avanzado. O sea, y yo he tenido colegas eh, latinoamericanos de Chile, ¿no? De otros países de Argentina, de México, como dicen, oiga, pero ustedes en Colombia están muy adelantados y acá nos vivimos quejando, pero, pero ojo, o sea, ahí es donde viene el cuento, o sea, sí están avanzados y tenemos ahí sí como dicen en el argot técnico, un pool, una batería de instrumentos de política, etcétera, ya que ha habido una escuela impresionante en el país sobre eso. Eh, pero pues, ¿qué pasa? O sea, y cuando la gente habla que, pues, o sea, que no es una concepción como, digamos, no es en lo absoluto irracional pensar cuando la gente ve todos estos problemas en la ciudad, todos estos conflictos o incluso en otros territorios del país, de que eso es porque no hay planeación, eso no está planeado, no sé qué. Y no, digamos, no es absolutamente absurdo pensarlo, pero una discusión que hemos puesto sobre la mesa desde diferentes espacios es que no, planeación no es que no haya habido. Planeación es, de hecho ha sobrado, hay mucha planeación. Nos Toca, excedimos. toca preguntarse más bien es qué ha pasado con esa planeación y con esa, ahí sí ya el tema de cómo implementar o traducir eso ya en intervenciones concretas, reales, ¿no? Y ese es el tema, o sea, porque es que eh, acá lo que hay es instrumentos, hay planes de ordenamiento territorial, hay toda, digamos, como todo un aparataje ahí de ordenamiento territorial, digamos, desde la misma constitución, ¿no? De ahí para abajo. Todo el ordenamiento constitucional del territorio, claro, que tiene muchas falencias, ya tiene muchas falencias, pero es que se ha hecho con eso. Entonces ahí, digamos, con eso en mente, es que ha habido una instrumentalización para eso, no solamente en términos técnicos, sino obviamente políticos. O sea, ¿para qué, digamos, se han movilizado todos estos recursos, digamos, que ha dispuesto el Estado colombiano dentro de su jurisprudencia, pero también dentro de su funcionamiento? Entonces, ¿para qué se ha prestado? ¿No? O sea, digamos, que ahí es donde viene, esta es otra, digamos, otra idea que hemos venido discutiendo también a lo largo de nuestro trabajo y con otras personas, de que, por ejemplo, ya en temas ambientales, por ejemplo, los ecosistemas de la naturaleza se volvió, digamos, un objeto legal de disputa, ¿no? Okay. Entonces, en lugar de, o sea, y te voy a dar un ejemplo, y les voy a dar un ejemplo muy concreto. Ahí sí, digamos, como tú estableces una gobernanza para proteger un territorio. Te voy a dar un ejemplo, los cerros orientales de Bogotá, por ejemplo, que hay, digamos, hay unas autoridades ambientales por ver el cuidado de esos cerros,
pero resulta que por competencias de la norma, también pasa con el de Bogotá, de hecho, con estas sentencias que hubo, pues hay una serie, digamos, en un solo ecosistema o en un solo, digamos, como entidad ecosistémica, hay por lo menos 3 a 4 competencias, Autoridades, sí, autoridades. sí. Y esas 4 que son del orden nacional, del orden regional, del orden municipal. Y esas competencias se están peleando todo el tiempo sobre un mismo espacio geográfico, ¿no? Y están cooptadas por diferentes intereses, dependiendo también del momento político, ¿no? O sea, como que, Sí. y pues no se llega jamás a ningún acuerdo, aunque el acuerdo que sí está es que siempre terminan prevaleciendo porque ahí es donde entra la otra parte de la ecuación a esto, y es que lastimosamente en varias instituciones del Estado, que aún a pesar, digamos, tener un gobierno de izquierda progresista actualmente, nacional, me refiero, persisten esos legados y en las instituciones que pues están cooptados por unos intereses particulares y que son políticos también, de partidos y asociados a sectores económicos que instrumentalizan todos estas aparataje estatal y de normativo pues para movilizar sus intereses. Sí. Y a veces los denuncian en nombre de lo público y un montón de cosas. Y cuando entra la gente y se da cuenta en el territorio que es la que los padece, Claro. dicen, no, ustedes están en contra del desarrollo, están en contra del progreso. O tengo un concepto técnico. Tengo un que concepto dice- técnico de esto, pero las comunidades también al mismo tiempo tienen conceptos técnicos. Claro. Y hay ejemplos aquí por contar, te está hablando de ceros, pero también es todo lo que ha pasado con la amenaza, perdón, de la Reserva Tomás Van der Hamen. También todo el tema que ha pasado hacia el sur con Cerro Seco y el ecosistema subxerofítico, el corredor subxerofítico, que allá el problema es más por tema de extracción de materiales para construcción y loteo, digamos, de viviendas en una zona frágil y vulnerable. Entonces, pues, y la gente que está en esos territorios tiene elementos técnicos también, o sea, por lo que mencionábamos ahora, no solamente es que igual no son excluyentes, tampoco quiero como decir que uno es mejor que el otro, No, no, no. para nada. De hecho, vale. A mí siempre me vale más el comunitario. Exacto. Obviamente, no, yo también prefiero ese, pero el comunitario a veces también tiene su conocimiento técnico y así no fuera Claro. técnico igual es válido. Sí, exacto. Ujú. Sí, sí. Ok, no, entonces se ha instrumentalizado. Ese exceso y esa, digamos, solapamiento de las competencias, tal vez yo lo dije hace Ujú. poco, deja a veces los territorios más vulnerables que si no existiera, ¿no es cierto? Si no existiera el instrumento, no tenemos el plan para hacer esto, y cómo defendemos ese territorio, como yo diría como Germán, como a dónde mirar, ¿no? ¿Qué podemos hacer más? Pues esto puede sonar muy utópico y de pronto hasta muy idealista, pero, o sea, claro, es importante pensar el derecho y digamos, todo lo legal que nos, digamos, las posibilidades que todavía nos puede presentar cierta parte de la institucionalidad. Y digamos, obviamente, pues también hay que tener, que esto es, digamos, una idea muy de democracia liberal que de hecho está en crisis en este momento, pero es pensar más allá de eso también. O sea, es pensar con eso, pero también queda aquí viene un concepto clave que se está discutiendo mucho, especialmente con los temas energéticos, que es el tema de las transiciones, Ok. que es el concepto de transitar hacia otro mundo posible, ¿no? O sea, que de todas formas, o sea, que en las transiciones también es, bueno, pero ¿para dónde vamos, no? Entonces, esa posibilidad también de presente y futuro, ¿no? Que la construimos desde lo cotidiano, o sea, también esa Claro. posibilidad de imaginarnos, a pesar de que estamos en una coyuntura muy complicada, pero pues que no nos nieguen esa posibilidad de transitar a otros mundos posibles. Y digo que es idealista porque, claro, eso también representa hacer unas renuncias a todo, especialmente para la gente que vivimos en las ciudades, eh, a unos modelos, unos estilos de vida. Estamos hablando también, por ejemplo, todo el tema de descarbonizar, ¿no? Incluso para descarbonizar y pasar a tecnologías más limpias, pues también hay que seguir usando combustibles fósiles. Mm, Pero, por ejemplo, el hecho de que tú cambies una matriz de energía más limpia no quiere decir que vayas a cambiar de una matriz extractiva, porque es ya el problema que ha habido, digamos, con la explotación de litio y de todos estos materiales para claro. los paneles, los impactos que está generando los parques eólicos en algunos lugares. Toca pensarse más que cambiar como esa matriz energética que sea supuestamente más limpia, es el tema de lo justo, ¿no? Bueno, no, más bien tenemos que replantearnos el estilo de vida con el que hemos estado depredador, de consumismo,
de un montón de cosas. Y que, pero ya está pasando. Ahí ya también quiero mencionar una experiencia muy interesante, una red que hay en Colombia, digamos, en toda la región de Sudamérica, América Latina, de las energías comunitarias. Entonces, pensar, para que lo busquen por ahí, que es buscar, digamos, como la energía incluso pensada más allá de tener energía eléctrica, el agua es energía, la alimentación es energía, como todas las prácticas como la movilidad, ¿no? O sea, también, ¿no? Ya no hemos hablado de la movilidad y eso también es crucial, ¿no? Pero sí, o sea, es como seguir pensando, digamos, en lo que tenemos, como las herramientas que todavía tenemos, repolitizarlas, ¿no? O sea, darles Ok, sí, como el el sentido sentido que es, ¿no? político, El sentido claro. político. O sea, de la reivindicación de derechos, de un montón de cosas, de Sí. cierres de brechas, que digamos en lo ambiental no está tan visible, pero y digamos, ya lo mencioné anteriormente, o sea, yo digamos, y con las personas con las que hemos trabajado, nos hemos inspirado mucho en un marco que se llama la ecología política y la ecología política latinoamericana, y que pues es importante, y esto de muchas luchas, no solamente es un tema académico, es un tema, digamos, de luchas tanto en el campo como en la ciudad, en diferentes lugares, de poblaciones urbanas, pueblos originarios, indígenas, afrodescendientes, colectivas de mujeres, de diversidades, etcétera, y va un poco como en esa dirección de pensarse otras cosas y claro, y también aceptablemente porque pues no tampoco quiero pintar una, sería muy irresponsable de mi parte también plantearlo en una clave muy romántica, ahí también nos vamos, o idealizada, porque pues van a haber siempre contradicciones y lo que digamos que es el corazón de tu canal del tema micropolítico, pues en la cotidianidad también se ve, o sea, digamos en el trabajo que hemos hecho también, pues nos hemos dado cuenta que en algunos colectivos, colectivas, pues también suceden relaciones de poder, o sea, han habido pues también violencias, eso hay que decirlo también, violencias basadas en género, en discriminación, eh, y eso también hay que enfrentarlo porque la forma en cómo nos organizamos en lo cotidiano, pues va a afectar, digamos, lo más estructural, ¿no? Ah, Y eso también pasa incluso en la manera como hacemos uso de redes sociales, de cómo nos movilizamos, etcétera. Entonces, es eso, es como pensar lo que tenemos a la mano, pero también tener como esa imaginación política, geográfica, ambiental, bueno, eh, eh, y pensar más allá de eso. Eso es un poco, y yo digo esto es más como informado por lo que ya están haciendo algunas personas en territorios. sí. Porque pues igual obviamente yo aquí también estoy aprendiendo, aquí estamos aprendiendo, o sea, y son más las preguntas que le quedan a uno muchas veces por más conocimiento que se pueda tener, pero ese es el camino, realmente el camino es avasallante lo que pasa, o sea, a veces como volviendo al tema de vida, claro, o sea, como que ya nos metieron eso y Ya no poder hacer resígnese. nada, sí. Sí. Y a mí también me gustan los espectáculos, porque yo también quiero dejar esto aquí en claro, que esa es una conversación que tenemos contigo. O sea, a mí me encantan los conciertos, o sea, a mí me encantan este tipo de espectáculos, pero hay un límite. Hay un Claro. límite ahí, o sea, hay como dicen una banderita roja. Y pues todo tiene, digamos, el entretenimiento es político, digamos, todas estas cosas que no son tan, digamos, como que la gente percibe que no es político, son todas atravesadas por la política. Y ahí eso también es un mensaje para artistas. Los artistas también tienen que ser conscientes de a dónde van, ¿no? Qué tipo de espectáculo, qué tipo de cosas están ahí involucradas, ¿no? Tenemos que tener un poquito más de responsabilidad también en nuestro consumo Así y es. en nuestra producción de ese, Así es, como un consumo responsable, exacto. obviamente sin, digamos, responsabilizarnos totalmente por lo que Ujú. mencionaba ahora, de que hay unas fuerzas de poder pues mucho más responsables ahí sí, pero pues sí, o sea, Hay también que hacerlos hay que responsables. serles responsables. Además, con toda esta información que tenemos a la mano, no podemos hacernos los de ahí de agache, ¿no? Pasar de agache, como se dice coloquialmente. Entonces, pues, eso. Yo creo que lo importante es que hay una vía, o sea, Ujú, claro que no es fácil, no va a estar ausente de debate y controversia lo que exacto. hablábamos en el escenario, es decir, volver a traer lo político a la discusión quiere decir que tenemos que reconocer que ahí hay esos debates, pero que podemos hacer algo, podemos hacer algo. O Claro. sea, siempre vamos a encontrar este tipo de conflictos Ujú. ambientales y tenemos que poder ir resolviendo, ¿no es cierto? Sí, no, y hay un tema ahí que no quiero que se quede por fuera del tintero y es reconocer también el tipo de geografía en la que estamos. O sea, independientemente que a usted le guste el actual presidente que tenemos o el gobierno que tenemos,
hay una cosa que sí hay que reconocer, es como ese reconocimiento, y claro, se le puede pedir mucho más, pero sí hay un reconocimiento, digamos, de pues realmente dónde es que estamos, o sea, no estamos en cualquier espacio. Yo quiero rescatar mucho a Bogotá en ese sentido, porque la gente dice, ay, el centralismo de Bogotá, Bogotá también reproduce mucho esa desigualdad geográfica del país, o sea, de Sí, total. centro-periferia. Pero digamos, es reconocer que estamos en un lugar único del planeta. O sea, la sabana de Bogotá en particular, ahora que hubo este año toda esta discusión de los lineamientos, directrices de ordenamiento ambiental territorial, que no quería dejar de lado tampoco. Es muy importante Sí, que la gente decía que no, que los que más opusieron, que no, que eso es una violación al mandato, o sea, como la autonomía, o sea, aparte que fue una campaña de desprestigio descarada, de mala fe de la alcaldía de Bogotá, de algunos actores regionales, y obviamente pues cooptados por intereses políticos, económicos de esto no es un secreto de sectores de la construcción, del desarrollo inmobiliario. Eh, pero digamos, el gobierno nacional está haciendo algo que, pues, digamos, si hay algún tipo, y yo, digamos, he tenido algunas observaciones y he sido cercano al proceso de la formulación de lineamientos, claro, pues siempre se puede hacer mejor, pero se está haciendo lo que se tenía que haber hecho hace 3 décadas. O sea, esto es un mandato que viene de la Constitución, de la Ley 99 de 1993, que conformó el Sistema Nacional Ambiental, artículo 61, además, esa sí no la sabemos preciso. así preciso, de que pues hay que tener, o sea, esto es un territorio que sí tiene unos límites, ¿no? Y ahora, pues, imagínate, esa era la discusión hace 30 años, más de 30 años, 32 años, para ser exactos, y, y ahora pues estamos en una situación mucho más urgente, ¿no? Pues por lo que acabamos de vivir con el tema del agua, Claro. emergencia climática y muchos otros factores que pues se han ido exacerbando por no prestarle atención, digamos, a ese principio que ya se había reconocido en ese momento, de que pues este territorio tiene límites porque es un territorio único, o sea, tiene unos valores ecosistémicos que no están en ningún otro lado del planeta. O sea, aquí estamos en un territorio supremamente privilegiado y que nos ha también, digamos, esa forma como tan cerrada de ver el territorio, nos ha, ahí sí como dicen en el cuento, clausurado otras formas de pensarnos un buen vivir, ¿no? O sea, es como, entonces ese es el nivel de la discusión, no solamente el particular, o sea, y con esto quiero ahí cerrar, no alargarme mucho, tomarme mucho la palabra acá, pero eso también es lo que está reflejando hoy, claro, lo que está pasando ahí. O sea, no es una cosa puntual, esto es una manifestación más de descuidar eso, de seguir, digamos, prevaleciendo ese modelo de ciudad depredador y que solamente beneficia a unas horas pocas personas. Y de nuevo, esto no es una cosa que es porque estemos en contra porque sí. Otro ejemplo también es el de las vías seguras de infraestructura. Se dice, ah, los ambientalistas Ajá. no dejan hacer nada, que el trancón, pues, y aquí, pues, esto también lo hemos hablado con varias personas, los ambientalistas también sufrimos del trancón, pero igual, pues, planteamos estas discusiones, porque es que, pues, o sea, las obras no es que sean, no es que uno esté en contra de las obras o los desarrollos de nuevos, ¿para qué? ¿Para quiénes? ¿En cómo se hacen? ¿Cómo lo hace? Y Exacto. ya, o Se puede sea, hacer mejor. que lo hagas transparente también, ¿no? O sea, que, ¿por qué hacer las cosas de una manera deshonesta? Porque eso no es otra, no hay otro calificativo, pues, para mencionarlo así, ¿no? Ah, no, Germán, pues esto es, yo creo que nos aclara muchísimo con la audiencia y que es una conversación tejiendo la palabra hacia adelante. Una última pequeñita Sí, como para conectar como con también las otras luchas. sí, Estamos en la docencia no planta, ¿no? sí. ¿Cómo describirías tú una frase como para que sea aquí conectando las cosas? Sí, no, pues, o sea, yo pienso que, de nuevo, o sea, por más avasallante que se vean las cosas, en lo cotidiano es que está la motivación principal y es fortalecer como las redes que están, conectar los parches, ¿no? Eso es lo más importante. Em, claro, podemos tener diferencias, no se trata tampoco que todos vamos de la mano así, o sea, vamos a tener nuestros rayes y nuestras diferencias,
Obviamente pues no vamos a tolerar cosas horribles, pero pues sí hay límites, pero si hay una causa común, pues que finalmente nos afecta, nos atraviesa nuestros cuerpos y nuestras mentes, es valernos de esas redes, ¿no? Porque pues y trabajar en red, porque parte también de ese modelo, de esa forma de ver la vida es que nos ha desconectado lo comunitario y lo colectivo. Nos han sembrado y bueno, esto pasa en muchos lados del mundo, pero en particular en Colombia ha sido también exacerbado pues por esta historia de violencias de nuestra dolorosa historia del conflicto que nos ha hecho desconfiar prácticamente de nuestro vecino, vecine, pues por las cosas a veces más insignificantes, metidos, llenos de miedo. Y es quebrar ese miedo y lo hemos hecho, no es que no lo hayamos hecho, pero y también superar muchos prejuicios, o sea, como ambientalista, incluso en lo personal, precisamente hablando de lo político, pues, o sea, incluso dentro de nuestras familias a veces también y gente más cercana, a veces es por desconocimiento, pero pues eso, es como que atraviesa todo esto y yo quiero insistir que lo ambiental está ahí porque son las conexiones vitales. Entonces es reconstruir ese tejido por lo colectivo, de nuevo es como superar porque nos quieren meter todo el tiempo en este tema del miedo y el miedo para dividirnos, ¿no? Y dividirnos en lo colectivo. Entonces, pues, ese es como el mensaje, o sea, fortalecer esos parches por lo común. Hay muchos por ahí. Yo de nuevo, pues, como que aquí yo quedo pendiente de muchas, digamos, como que no quise poner muchos nombres así como en particular para no omitir, pero pues seguramente ahí bueno, pues yo le compartiré pues más recursos para que pues la audiencia los tenga a la mano, hay muchas redes moviéndose por ahí y también pues aquí estamos a la orden. Sí, tenemos que conectar ahí. Y este es un inicio, o sea, porque aquí pues, nos queda de todas formas todavía mucho por qué hablar. Esta noche todavía era como una introducción y una abrebocas también, esto es una abrebocas porque a pesar de que pues sea un tema urgente, eh, todavía, o sea, todavía falta mucho trabajo en este tema de sensibilizar, eh, de conectar también, porque pues la gente pues a veces se siente muy desesperanzada de que no está pasando nada, ¿no? Y no hay gente haciendo cosas, claro, que está, o sea, con las uñas literalmente y digamos también muy oprimida porque pues si estamos en una época dura, o sea, incluso para personas como yo con alta preparación, o sea, que de hecho ahí nos conectamos también con Ivonne, con ese tema de las condiciones laborales también de muchas personas que estamos trabajando en temas de investigación en la academia. Es una crisis estructural. eh, y ahí lo ambiental es clave, porque lo ambiental es el camino que nos plantea también esas alternativas para más solidarias y que nos conectan también con esa parte no humana que muchas veces sí nos tiene mucho que enseñar como humanidad, ¿no? La Total. simbiosis y todas estas conexiones vitales muchas veces no es para humanizarlas, pero sí digamos como que esas relaciones que hay en la naturaleza, esos procesos ecológicos, si les prestamos más atención, creo que nos ayudarán incluso a entender mucho mejor cómo nuestro relacionamiento como sociedad, como especie. Es cierto, completamente cierto, sobre todo en que las luchas son de largo plazo. Exacto. No es como que perdemos una hoy, perdimos todo, sino No. que hay que No, esto es para largo. hay que crecer como un arbolito, o sea, a la sombra aquí del roble, como El roble, sí. dijiste. Sí, aquí estamos a la sombra de un roble. Se crece pues con los años, Germán. Muchísimas gracias. Iván, muchas Te gracias. agradezco Muchas muchísimo gracias. por Sí, aceptar esta invitación. No, a ti, no. A la audiencia, pues, por su sintonía, por vernos y además, digamos, con la invitación abierta y pública, así como se le dice a Germán y la aceptó, porque o sea, yo creo que tenemos que escucharnos más y como lo señala Germán, hablarnos más, comunicarnos más, porque hay cosas que están pasando y cosas que podemos hacer. Y hay mucho lugar para la esperanza de verdad, con un camino duro, ninguna promesa fácil, pero se puede. Se puede Sí. y nada, nos toca sin miedo, sin culillo. Nos vemos en otra. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Ese tema... Espérame un segundo. Qué pena. Dar la vueltica, qué pena. Tranquilo, Espérame. tranquilo. Bueno, entonces ahí Para seguramente tú dos. editas. Sí. Entonces,